temas que hemos visto y que están involucrados en el segundo parcial, porque ha sido como muy larga la segunda parte y con muchos entrecortes entre paro y parciales. Entonces hay temas que, si bien ustedes lo vieron en administración, también en comportamiento han ido quedando como flojos. Obviamente aquí pongo los puntos más importantes. No significa que son los que vamos a tomar de manera directa en el día de mañana. Sí hay colaboración en algunos temas porque como lo preparo el parcial se me puede llegar a escapar, pero no significa que no lean el resto de los temas que nosotros o que yo no voy a abordar ahora. Si hay alguna duda, consulta específica de acuerdo al tema que estoy dando, me paran, hablamos, lo charlamos, los conversamos y seguimos. La idea es que siga siendo interacción esta clase, ¿sí? Antes que empiece a dar la Sí. clase, porque yo quiero a ver si nos puede dar un tips de qué preguntas nos pueden hacer en la parte práctica, digamos, no en el multiple choice, porque es como bastante más complicado que en el primero. En el primero era más. ¿Sabes que el segundo parcial, y estoy hace más de 15 años, el segundo parcial siempre tiene mejores resultados que el primero? Párate, por alguna razón desaparecí de la pantalla. Dame un segundo. Mira, me va a poder salir, dame un segundo. Tengo que leerlo porque puedo, una vez me pasó de darla casi hecha a la pregunta. Bien, mientras veamos los Excelente. temas, sí, no. Yo me di cuenta, los alumnos no, pero yo sí me di cuenta. Y es más, después los reté porque ellos no se habían dado cuenta en el parcial. Pe- Mientras vamos viendo los temas, voy haciendo sugerencias de qué tipo de preguntas puede haber, para que no queden sueltas, ¿sí? Pero aquí tengo una ayuda en memoria, así que lo vamos a hacer. Bueno, nosotros en la primera parte de la materia hemos visto qué es comportamiento organizacional y hemos visto que el comportamiento, vamos a este esquema, lo podemos dividir en variables dependientes, independientes y estas independientes en tres niveles, como haciendo un corte de nivel individual, nivel grupal y nivel organizacional. Este corte es a mero orden de estudio, porque en la vida práctica y en la vida real uno no lo anda dividiendo de manera tan tajante. La primera parte hemos visto todas las variables que tienen que ver con el nivel individual, que ahí hemos visto los conceptos de diferencias individuales, personalidad, percepción, motivación, ¿sí? Nosotros en comportamiento nos enfocamos en lo que es variables independientes a la hora de estudiar, mientras que las variables dependientes ustedes la ven parte en otras materias, porque nosotros no tenemos una unidad que se dedica al compromiso o una unidad que se dedica a desempeño. Los que cursaron, porque no sé cómo van cursando, si es obviamente respetando las correlativas, muchos de ustedes les debe faltar el seminario de recursos humanos o la materia de recursos humanos, ¿verdad? Claro, está en cuarto me parece que está, pero no entiendo por qué algunas la tienen, otros no, o sea, esa parte como más académica no, pero en recursos humanos, en la materia de recursos humanos, ya vemos estos conceptos de las variables dependientes más otros procesos más específicos, ¿sí? Esto es para ir situando, oh, perdón, se me desarmó. Bien. En el segundo parcial, ¿qué temas son los que involucran? Fundamentos del comportamiento grupal, que vemos grupo y equipo. Liderazgo, que es un concepto que está sumamente relacionado con equipo de trabajo, o sea, hablamos de liderazgo y hablamos de equipo, hablamos de equipo y hablamos de liderazgo. Conflicto, negociación y cultura y su dinámica, que incluye cambio organizacional, que es lo que se terminó de ver ahora. Lo que sí les puedo decir, cultura y conflicto,
cultura y cambio organizacional, no vamos a tomarlo mañana en las preguntas de desarrollo. Si hay preguntas de multiple choice, no de desarrollo. Eso es una gran ayuda que les estoy dando, para que no enloquezcan. Esto mañana, no prometo la recuperación. Esto es para mañana. Si hay preguntas multiple choice de cultura, pero como ustedes me dijeron que ya lo vieron en administración, imagino que lo van a poder responder. Bien, pero Bien, ¿qué por otras preguntas va a hacer? que no voy a preguntar. A ver. En cultura, por ejemplo, esto lo hago hasta para el repaso, para los que rindan libre, a futuro, regulares, recuperación o en algún momento. En cultura, una de las preguntas que se suele hacer, ¿qué es cultura? ¿Cuál es la relación con comportamiento organizacional? ¿Cuáles son los estratos o cómo se describe el iceberg de cultura organizacional? ¿Sí? No solemos pedir el detalle de describa la cultura autoritaria benevolente, porque eso de base la repiten de memoria. El que estudia en memoria la puede contestar, el que no estudia en memoria está en el horno porque se hace un merengue. No solemos hacer ese tipo de preguntas. Esto de nuevo, pensando en las preguntas posteriores o contando qué se suele preguntar. Pero Pero mucho cultura no va mañana. no, mañana no, pero me voy adelantando para las recuperaciones o exámenes. Para mañana no hay pregunta de desarrollo de cultura. Aquí tengo los parciales, no sé Pero si los sí en ven, múltiple no los choice, ven. Sí, en el profe. multiple choice sí. Pero vieron que en el multiple choice, si lo leen tranquilo lo pueden, y lo han estudiado, lo pueden contestar con otra certeza que ponerse a desarrollar. ¿Lo habrán reducido un poquito la cantidad de opciones o no? En el multiple choice. No, hay 2, 3, 4. Bien. Ah, Pero no bueno, es para, de nuevo, no es con la intención capciosa, sino porque por ahí la pregunta genera 3, 4 respuestas. Perdón, 3, 4 respuestas, me refiero que siempre la respuesta correcta es es una. una. ¿Sí? Carlos pregunta quién le dijo eso. Ay, no sé cuándo dijo. Ay, ¿qué es lo que dije? En relación a que cultura ya lo habíamos visto en la administración, creo que a eso se refería Carlos. Ah, todos en un grupo de chat dijeron, de WhatsApp dijeron que cultura lo habían visto en administración. Efectivamente, sí lo hemos visto. Por eso, no sé si Carlos se dirige a eso. O sea, que lo vean no significa que bajo ningún punto de vista que está aprobado, entendido o aprendido. En realidad tampoco fue tan profundo como acá. Ah, bien, bien. Dale, Meli. No, claro, para nosotros en comportamiento organizacional, cultura es un tema troncal, porque es lo que define todo lo invisible de nuestro comportamiento. ¿Sí? Pero bueno, sigamos y después entramos en detalle. Esta segunda parte, con los temas que vemos involucrados, vemos variables de nivel grupal y variables a nivel organizacional, haciendo foco en cultura, en trabajo en equipo y en grupo. ¿Sí? Un poco, la definición de grupo y equipo ustedes la tienen, la han visto también en administración, tienen material de sobra en lo que corresponda a la materia, elijan qué definiciones con las que se sienten más cómodos, cuál es la descripción, cuáles son las características que distinguen el grupo de trabajo y en equipo. A mí me gusta particularmente este cuadro como resumen porque me parece súper gráfico, pero ustedes si han hecho un resumen o tienen otro material para agregar más, bienvenido sea, ¿sí? Pero la diferencia entre grupo y equipo tiene que ver cómo es el desempeño. Esto es, o fíjense en los videos que hemos visto, el grupo de trabajo, ¿se acuerdan que era el video del nene que quería correr el tronco para poder pasar y que todos se venían acercando, que era una suma de desempeños individuales con habilidades distintas, bien niños, adultos, ancianos,
Para mover el objetivo era solo mover el tronco para poder pasar los vehículos. ¿Se acuerdan del video? ¿Más o menos se ubican? Sí, sí, Bien. profe, sí. Sí, ¿Listo, profe. Jorge? Sí. Los que no lo vieron, después les puedo compartir. Creo que está en el aula virtual si entran a la presentación. Digo porque el video es súper gráfico. Por eso lo asocio al video, ¿sí? Mientras que en equipo en trabajo hablamos ya de conceptos que tienen que ver con la sinergia, que la suma es más que el rendimiento o el desempeño es más que la suma de las partes. Hay una complementariedad de habilidades, de conocimientos. La responsabilidad es mutua. Y aquí está el video que es súper gráfico del remo, de las chicas del remo, y creo que también hemos visto el video de la Fórmula 1, que tiene que ver con este concepto de la confianza, y que esto lo han abordado con Cande, el tema de la confianza y de la complementariedad de habilidades. El equipo no se forma de casualidad, hay una intención de armar un equipo de trabajo. ¿Sí? No es porque nos llevamos bien, somos un equipo, ¿sí? Volvemos a esto, el grupo, el desempeño depende de lo que hace cada uno como individuo, mientras que en el equipo incluye los resultados individuales y el producto del trabajo colectivo. El todo es mayor que la suma de las partes y está muy relacionado con los conocimientos y las habilidades de cada uno de los integrantes. Ahora, tanto los grupos como equipos no solo son, no todo es divino, me refiero, no todo todo funciona de manera efectiva y siempre están a pleno, sino que hay dos factores que obstaculizan este funcionamiento. Uno, el pensamiento grupal, que es la tendencia de los miembros a decir lo que dice la mayoría. ¿Sí? Es cuando ya no, el pensamiento grupal está por encima del individual, ¿sí? Entonces mi motivación es, "Ay, quiero terminar rápido de hacer esto, dale, métele, escribí lo que ustedes quieran". Es lo que se termina haciendo por votación, por mayoría. Y eso atenta contra el funcionamiento de un equipo, ¿sí? Y lo otro es la holgazanería, ay, tengo un problema con esta palabra, holgazanería social, que es que el esfuerzo personal individual decrece conforme aumenta el grupo. Esto es lo que vivíamos en la secundaria. El grupo es de 6, trabajan 2 y los otros 4 es sumen menos o nos vemos el día de la presentación. Solemos ser más holgazanes cuanto más grande es el grupo, porque se compensa el desempeño individual. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Decía usted, profe, que hacen la plancha. ¿Cómo? El Bien, pensamiento, Como decía usted, que hacen la plancha y no Mm. hacen, no se involucran en el grupo. No se involucran. Y es una tendencia del ser humano. O sea, por eso lo marcamos bien estos dos factores. Está estudiado que en algún momento del grupo estos factores aparecen. O porque, al, ¿para qué me voy a meter si no me escuchan? ¿Para qué voy a hacer si no esto? ¿Para qué voy a hacer si somos 20? ¿Para qué voy a opinar si mis comentarios dentro de 7 no lo tienen en cuenta? Esto no lo entiendo. ¿Para qué lo hago? ¿Sí? yo al pensamiento, Eficacia. perdón, al pensamiento grupal lo relacioné con el actuar en masa, como Ujú. actúo igual que el grupo para ser aceptado. Totalmente, totalmente. El pensamiento del grupo solapa o reemplaza mi pensamiento. Cuando digo solapa, reemplaza, no es que actuamos como robots, ni mucho menos, pero me relajo y actúo lo que hace el otro para pertenecer, las masas, bueno, hagamos así, votemos, ya están, ¿para qué vamos a dedicarle más vuelta a esto? Piensen en el cualquier hombre trabajo masa. grupal. O para no ¿Cómo? entrar en Y- conflicto también. Totalmente, para no entrar en conflicto. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados en situaciones para no entrar? Y es una tendencia
que es un factor que existe y tenemos que saber que existe para justamente poderlo gestionar y que el equipo sea eficiente. Porque se produce una vez, se produce dos, se produce tres, ¿y para qué vamos a ir otra vez a la reunión si nadie hace nada? ¿O Profe, Juan termina haciendo todo? comparto con Lucía que para evitar el conflicto, pero también la holgazanería crearía conflicto. O sea, tendríamos como las dos versiones. Totalmente, totalmente. Por eso digo, los dos factores son los que siempre están presentes y tiene que ver con una... Recuerden que hablamos de grupo y en el grupo no dejamos de ser un conjunto de personas, o sea, no dejamos de ser las personas que hemos visto en la primera parte de la materia. Cada uno con sus personalidades, con sus actitudes, con sus motivaciones, con sus percepciones. Antes lo hemos estudiado cada uno de nosotros solito. Ahora es interacción con el otro. Y en la interacción se complejiza. ¿Sí? Y nuestra tendencia como ser humano siempre es la supervivencia. Entonces, nos tratamos de, cuando hablamos de supervivencia, hablamos de gastar la menor energía, de cuidarnos, de no exponernos. ¿Sí? Hay un grupo pequeño que se manda lo mismo, pero por lo general tendemos a lo que opina la mayoría. ¿Sí? Profe, y esta va a ser una pregunta para desarrollo, que es tan importante lo de grupo y Grupo y liderazgo, equipo. sí. Los factores, no hay una pregunta específica de factores, hay multiple choice, creo. Los multiple choice no me los acuerdo. Multiple choice, de todos los temas hay multiple choice, eso seguro. Pero pregunta de desarrollo, sí hay. No entramos tanto en ¿Cuáles? pensamiento grupal. Estamos hablando Pero de grupo y sería equipo. aplicado a nuestro lugar de trabajo, como para ir Mm, pensando. no, pero lo pueden pensar, no, pero lo pueden pensar como, a ver, cuando nosotros preguntamos del lugar del trabajo, después me pueden contestar como Disney o me pueden contestar que es la peor situación. Nosotros no evaluamos si es verdad o es mentira. Lo que evaluamos es cómo se pueden aplicar los conceptos. Bien. ¿Por qué tomamos del lugar de trabajo? Porque todos están trabajando y tienen la vivencia del concepto que hemos visto. Después me pueden decir que trabajan en Disney y si están bien relacionados los conceptos está perfecto. Ni sabemos si es verdad o mentira, me refiero. Es la percepción de ustedes a la hora del examen. Punto. Mi hijo más chico le preguntan en inglés si le gusta el pescado y él contesta que no. Y le digo, si usted es más fácil, contesta que sí. Pone sí, ella no va a saber si es verdad. Ah, es verdad, todo le contesta. Yes, a todo le mete. Le digo, no te enrosques. Ay, de sincero. No, sí, pues, si no, hay un momento que la madre le hace práctica a la cosa. Pero cuando nosotros preguntamos del lugar de trabajo, es para que suponemos que es más fácil ejemplificar porque ustedes están todos los días en el lugar de trabajo aplicando estos conceptos. Porque muchos de estos conceptos ustedes lo han terminado de teorizar, más que un concepto nuevo sacado así como la novedad. Lo hicimos visible, porque ya Exactamente, sabíamos. pero totalmente, porque ustedes, o sea, todo aquel que trabaja estos conceptos los vive todos los días. Aquí lo que hacemos es teorizarlo. Entonces, el ejemplo, a ver, no, pero piénsenlo en el ejemplo. Lo pueden ir pensando. En esta materia y en todas, siempre les va a convenir pensar situaciones, de nuevo, ficticias o reales, pero lo real es más fácil de contarlo que ponerse a inventar una situación en pleno examen. Es muy complicado para los que no trabajan poder llevar esto a la práctica. Ustedes que están trabajando independiente del rol que ocupan, tienen material de sobra para contar ejemplos. Después hemos visto este cuadro que lo traigo como resumen y que es fundamental la diferencia entre los equipos de alto rendimiento y los equipos disfuncionales. Estos son los que no funcionan bien. Y siempre el análisis que se hace, Lencioni, que es muy buen autor que habla de desarrollo de equipo, habla de esta pirámide de que se requiere
él lo plantea desde lo negativo, desde la ausencia de confianza, desde miedo al conflicto. O sea, si no hay confianza entre las personas que forman parte de un equipo, el conflicto se aborda como un error y con miedo. Entonces me quedo callada, ¿sí? Como tengo miedo a las diferencias y a lo que se opina, no tengo compromiso para lo que hago. Y empieza a saltar esta alarma de la primera variable dependiente que vemos, que no me comprometo a lo que tengo que hacer si no tengo confianza en el otro. ¿Y cómo se manifiesta la confianza? No le comparto toda la información a mi compañero, no le cuento toda la situación, me enteré de algo y no lo pongo en la mesa, ¿sí? No digo que no sé algo, prefiero conseguir los objetivos, no me interesa saber si llego o no al cumplimiento de los objetivos. Evito la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, si recuerdan, es esto. Decir, bueno, yo llegué, pasó esto, cumplí esto, no cumplí esto por aquello. Pude cumplir todo, bárbaro. No cumplí porque la verdad que no entendí cómo es el sistema, no tuve tiempo, no me organicé. Hay que tener confianza para explicar esta situación. Y por último, y volviendo a lo mismo, cuando no hago rendición de cuentas, no me importan los resultados, total, si sale o no sale, el problema es de otro, ¿sí? Este cuadro está en la presentación, está extraído y puesto, y aquí hay situaciones como de ejemplo, como la idea de Patrick Lencioni lo muestra en negativo, pero la idea es decir, che, los equipos de alto rendimiento trabajan con confianza, dedican el conflicto como algo natural de la situación de un conjunto de personas, se comprometen para conseguir los resultados y hacen rendición de cuentas. Esto es explicar por qué algo se consigue o no se consigue. ¿Sí? Aquí está puesto en negativo, uno lo puede dar en positivo. Evaluaciones. Yo veo el chat, oraciones, y no sé en qué momento lo enviaron. Lo acabo de mandar, digo, sí, evaluaciones de Ah, desempeño sería lo sí. ideal como para contrarrestar este problema. Mira, las evaluaciones de desempeño personalmente, es la herramienta que cuando es bien utilizada es la mejor herramienta del área de recursos humanos. Digo del área de recursos humanos a la hora del diseño y de la implementación, porque es el área que la lidera a la forma, ¿sí? Después cada jefe y cada área es quien la implementa y quien la ejecuta. La evaluación de desempeño totalmente es una herramienta fundamental y que ustedes la van a ver en la materia de recursos humanos, es la instancia de evaluación de los resultados, pero no tanto saber qué conseguí y cómo lo conseguí, sino también esta instancia de confianza entre el líder y los miembros del equipo para ver cómo podemos solucionar. Que a mí me den es como en la prueba. Saqué 7, saqué 8, y si queda ahí es una cosa. Ahora, si me siento, hago la devolución, pregunto qué pasó, cómo les ha ido, qué se puede hacer, hay un ida y vuelta que puede mejorar cosas, ¿sí? A decir, bueno, sacó un 1 y ya está, chao, se fue. No, no funciona así. Esto está bien, esto son instancias académicas, pero en el mundo laboral, en donde estamos 50 horas semanales, si no tenemos esas instancias de conversación, no se pueden generar espacios de confianza. Y nosotros generamos confianza a partir de la conversación, no de no hablar o de quedarme callado. Uno se conoce más y confía más en el otro cuanto más relación tengo. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Pero sí, las evaluaciones sirven un montón. Y hay evaluaciones individuales o grupales. Eso la van a abordar en recursos humanos como una práctica más adelante. Grupo y equipo, ¿cómo vamos? Porque ahora vamos a pasar a liderazgo. ¿Dudas, consultas? Creo que había en el chat un compañero que pedía que explique algo de vuelta. Ay, a ver, para. Lo de pensamiento grupal.
Sí, Gabriela ya quedó claro porque me lo mandó hace rato y no sé si fue antes o después de la explicación. Sí, profesora, quedó claro, Va. gracias. No, por favor, gracias a vos. Si ven que le meto y no respondo, pongan el micrófono, lean el chat y listo. Si no quieren hacer la pregunta en vivo y en directo. Hasta aquí, grupo y equipo. Aquí es fundamental diferenciar qué es grupo, qué es equipo y qué es un equipo de alto rendimiento, qué es un equipo eficaz. Hay muchas más descripciones de nuevo. Hay bibliografía de Chavenato, enfoques en el Chavenato, que esto se los dije la semana pasada. Tienen material anexo, tienen la presentación, tienen cosas que han visto en administración, todo lo que a ustedes les sirva para incrementar qué es un grupo y qué es un equipo de alto rendimiento, bienvenido sea. ¿Sí? Bien, concepto que va a ligar, ¿cómo vamos hasta aquí? Hago un repaso así medio a los trotes. Bien, profe. Es necesario, por Perfecto. ejemplo, tener en claro los 9 aspectos de un equipo de alto rendimiento. ¿Quiénes No, son? ¿Dónde están? no, a ver, el detalle de uno, dos, tres, no, pero sí lo puedes hacer en relato, narración, contarlo, sí, bienvenido, porque hay preguntas de equipo de alto rendimiento. Bien. Ahora, me dices, no me acuerdo el número 3, yo ni sé cuál es el 3. No me, contarlo. Este, Claro, ¿qué características tiene un equipo para considerarse de alto rendimiento, digamos? totalmente. Mientras lo hagan en narración y lo expliquen, no somos estrictas de decir punto 1, 2, 3, 4, 5, no. Es más, yo a mí me piden esos detalles así y me enloquezco porque no los Profesora, tengo. y sería bueno que, bueno, no sé, de mi punto de vista, que están hablando los chicos de las características, eh, poner, por ejemplo, lo que a nosotros nos parece que es lo más importante de los equipos, las características de alto rendimiento, o como dice usted, nombrar generalizados los 9. A ver, Podemos tener más una allá, percepción. sí, no, pero más allá de la percepción de cada uno y a dónde uno le pone foco, hay características que el equipo de alto rendimiento tiene que cumplir. O sea, no es, hay condiciones que son base para hablar de un equipo de alto rendimiento. La confianza es uno, la Sí, complementariedad de habilidades es esto. Si a mí me parece más o menos importante, esas 9 son las sí o sí que tienen que estar. A lo que digo es, no enloquezcan el punto 1, 2, 3, 4, dónde está, cómo es, mientras los relaten. Y cuando hablamos de equipo, en realidad estamos hablando ya de un equipo de alta eficiencia. El equipo no es, cuando no es un equipo literal, como dice la definición, terminamos evaluando que es un grupo, entonces tampoco nos compliquemos en eso, ¿sí? No es que hay un nivel de un grupo, un equipo más junior y un equipo senior. El equipo es, cuando funciona como equipo, el conjunto de personas es exitoso, ¿sí? Vamos digo, y como ejemplo, aquí pueden hablar de sus experiencias laborales y si les resulta muy complejo entrar en esto o hacerlo público, aún escribiéndolo, hablen de la selección de fútbol. Digo, tampoco se compliquen la existencia inventando cosas o de los videos que hemos visto en clase, ¿sí? Aquí la idea es poder escribir sobre las características del equipo, que pueden hablar de la escaloneta, porque la única selección que uno vería en lo más corto plazo, como equipo de alto rendimiento y equipo exitoso, pueden hablar de remo, pueden hablar de la Fórmula 1, hablen de lo que ustedes se sientan cómodos a la hora de explicar qué es un equipo, ¿sí? Bueno, cada vez que hablamos de equipo y que tiene que ver y muy ligado a esta complementariedad de tareas, de habilidades, de conocimientos, de la interacción con los otros, hablamos de un concepto, ay, me quedó feo con distintas letras, hablamos del concepto de liderazgo, porque en el trabajo en equipo no hay una persona, si bien es uno el que coordina y el que lidera, tiene que haber un liderazgo renovador y esto es un liderazgo que pueda circular en las personas de acuerdo al momento
y de la situación que es oportuna. Vamos, si todos más o menos ven los partidos de fútbol, me voy a la selección porque es lo más, que de una u otra manera uno lo está escuchando si no lo ve. Una cosa es cuando Messi es el capitán, cómo funciona, y el otro día no entra al partido y el líder, lo pongamos al capitán igual al líder en esta situación, es otro jugador. El liderazgo es distinto porque son dos personas distintas a la hora de llevar a cabo. El rendimiento no varió mucho, digo, el rendimiento, el desempeño fue exitoso porque lograron ganar, pero hay particularidades que se dieron distintas porque las personas fueron distintas y está bien que sea así. Y aún así, si Messi hubiese sido también el capitán y el líder de ese momento, la circunstancia, el partido, el equipo contrario es distinta y las circunstancias cambian. Entonces hablamos de un liderazgo también renovador, no solo en personas, sino en el contexto. Y cada vez que hablamos de liderazgo, hablamos de la influencia, hablamos de la persuasión hacia las otras personas, hablamos de un proceso de comunicación que se tiene que dar, que aquí lo relacionamos mucho con negociación, que lo vemos más adelante, digo esto de la escucha, con los objetivos que quiero alcanzar y con esto de orientar y motivar. Y aquí te respondo, Mercedes, el concepto de empowerment. Empowerment es empoderamiento y tiene que ver con esto, con orientar a los colaboradores, a motivarlos a que tengan más conocimiento de sus habilidades, más conocimiento de sus tareas, de sus funciones, para que este liderazgo sea renovador. Esto significa puede ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. No en todo momento el líder está arriba y es quien coordina. De acuerdo a las circunstancias y a los grupos se va modificando. ¿Sí? Ustedes el liderazgo lo han visto también en administración, así que digo, es un concepto que lo han escuchado en dos momentos distintos durante el último mes, mes y medio. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de esto, de la influencia, de la persuasión que tiene un líder que ejerce sobre los seguidores, genera el compromiso para que se logren los resultados. ¿Sí? Y siempre se da en un contexto determinado y que este contexto también lo determina. Y esto muchas veces cuando se estudia el liderazgo, uno dice el líder es positivo, el líder es negativo. A mí personalmente no me gusta poner si es positivo o negativo, es el líder que se requirió en ese contexto y en ese momento. Tal vez no sea del agrado de alguien, pero para conseguir ciertos resultados hay que actuar de tal o cual manera. ¿Sí? Obviamente con los márgenes de error y metidas de pata ampliamente, pero nadie es positivo o negativo de acuerdo a lo que se requiere. Hay circunstancias en las organizaciones que requiere que a veces tengas un líder autoritario porque tienes que tomar decisiones en el momento sin tener que consensuar o democratizar tus decisiones, y en otros casos sí necesitas hacer partícipes a todo tu equipo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, Bárbaro. Bárbaro. Cada vez que hablamos de liderazgo, quien ejerce este rol, porque es un rol, no es una posición, digo, por más que ahora se usa mucho el término líder en las organizaciones, como en vez de poner gerente, ponen líder. Cuando hablamos del liderazgo como tal, hablamos de un poder. Que es el potencial que tiene una persona para influir en otras, que puede ser ejercido o no. Es decir, que tengo un cargo de jefe, de responsable, no es que va de la mano con que es líder. ¿Sí? Ay, perdón, toso con el micrófono. Y esto lo voy a agrandar para que se vea bien. Y el poder puede venir derivado de dos cosas. Primero, el poder derivado del puesto, que sí tiene que ver con la chapa que uno tiene en la organización, que es el poder de recompensa, que el jefe dice, si usted hace lo que le acabo de pedir, le voy a dar el viernes libre. O el sábado viene más tarde a trabajar. Y lo puede hacer un jefe.
alguien que tiene poder, si viene un compañero de ustedes y le dice eso, o alguien que tiene menos rango, no le da, ni lo escuchan. No lo escuchan porque de base entienden que esa persona no tiene poder para dar esa afirmación o esa declaración. El poder de coacción sería al revés. Si usted no hace lo que le digo, lo voy a sancionar. Aquí el jefe soy yo. ¿Sí? Y también está el poder legítimo, que está muy relacionado con los anteriores. Como soy el jefe, yo le digo lo que tiene que hacer. Las tareas y sus funciones en el día de hoy son estas. Esta va ligada como el poder junto con la posición que ocupa. ¿Sí? Ahora, si viene un decano y le da órdenes, tiene un poder distinto que si viene un par compañero de ustedes. Véanlo así. Independiente si es de recompensa, de coacción o el poder legítimo de la posición. ¿Sí? Mientras que las... ¿Cómo? Exactamente. La jerarquía te da el poder. Ustedes, si lo piensan, y piénsenlo, no lo pueden compartir o no, pero piensen en aquellas personas que hoy ocupan posiciones jerárquicas y solo tienen el poder por la posición, no por la influencia y por su estilo. ¿Se les ocurre personas? No importa quién, no voy a pedir detalles ni Las ejemplos. autoridades de la facultad, que cada 4 años se modifican. Claro, pero tal vez alguna de esas autoridades de la facultad tiene solo el poder, o sea, ejerce el poder que le da la posición y no tiene el estilo de la persuasión, de motivar, de orientar. Solo se ejecutan tareas porque lo dice la posición que ocupa, la silla que ocupa, no la persona. ¿Sí? Claro, personas que son referentes, Ah, Ujú. perdón. no que ocupan un lugar, sino que que tenemos como un Totalmente. referente por el Y conocimiento que tiene. totalmente. Y esto vamos a ejemplos mucho más de la facultad. O sea, muchas veces dice, Lesi. bueno, hago esto porque el jefe, no porque me inspira a que lo haga. No sé si me explico. O sea, Y esa es la diferencia entre jefe y líder, básicamente. totalmente, totalmente. Mientras que cuando la persona es la que inspira, cuando la persona es la que motiva, ese poder está derivado por la persona, se dice, y puede ser por el poder de competencia, porque es visto como fuente de conocimiento, de inspiración, de motivación, o por el poder de referencia. Que hay compañeros de trabajo o colaboradores del equipo que lo ven como líder, aún no teniendo el cargo. ¿Sí? Lo ideal, uno en la organización, es tener este jefe jerárquico que tenga los dos poderes. Digo, uno por la posición que ocupa y otro porque tiene características de la personalidad. Eso es lo ideal, no siempre sucede eso. ¿Sí? Estos son los poderes cómo juegan en el liderazgo. Hay una serie de listados de teorías de liderazgo. Preguntas de desarrollo, no vamos a preguntar de qué habla el modelo de Blanchard o qué habla la teoría de los rasgos. No vamos a preguntar sobre teorías específicas a la hora del desarrollo, pero sí hay preguntas de multiple choice de liderazgo. Un consejo para no enredarse en las 12 teorías, creo que son, en las 12 teorías, sí tengan en claro cuáles son las teorías que uno denomina personalistas, cuáles son las teorías que uno denomina funcionalistas o de conducta del líder, y cuáles son las teorías y a qué se refiere cuando hablan de las teorías de la contingencia. ¿Sí? Y vamos a entrar en esto. Las teorías de los rasgos o las teorías personalistas son todas aquellas teorías que hacen foco a los rasgos, a las características, a las habilidades, a las competencias de las personas. ¿Sí?
¿Va a estar más para desarrollar la teoría de las contingencias? No, no, a ver, en la ¿O pregunta más de enfocado? desarrollo, en las preguntas de desarrollo no vamos a preguntar sobre teorías de liderazgo. Pero en las preguntas multiple choice hay preguntas que se vinculan a las teorías. No recuerdo si hay más de una o de la otra. Pero Pero si digo, ustedes saben, saber de qué se habla cuando se habla de teoría personalista, de teoría funcionalista, de teoría de contingencias. ¿Cuáles son totalmente, eso, lo global. básicamente eso, no la de Iowa, de todas las No, teorías, no, 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 no no, puntualmente eso, sino saber de qué se trata cada teoría, digamos, cada grupo. totalmente. Porque, Listo. por ejemplo, la pregunta múltiple choice, ay, a ver, no me voy a poner a leerla, o sea, no la voy a buscar, pero preguntamos si la teoría de, no sé, la teoría de rasgos hace referencia a ta. Si uno la sabe global, la contesta al toque. No vamos a entrar en el modelo basado en las habilidades interpersonales. Porque es tan preciso, que complicamos. Pero sí es importante saber qué son teorías de los rasgos. Y miren que la teoría de los rasgos, la teoría personalista, es muy específica a los rasgos, habilidades y competencias de la persona. Hablamos de la persona, ¿sí? Mientras que la teoría funcionalista o la teoría del comportamiento habla de la conducta y del comportamiento que tiene el líder. Y estas teorías están muy relacionadas si está el comportamiento vinculado a las tareas o está muy vinculado a las personas. Independiente de la teoría de Michigan, de Blanchard, habla de esto. Si el líder se dedica a conseguir resultados o si el líder quiere desarrollar a los equipos. Es la conducta. Mientras que las teorías de contingencia no solo tienen en cuenta las características del líder, la conducta del líder, sino también el contexto. Lee la situación antes de actuar. No es lo mismo ser líder de 24 personas de 18 años, lo pongamos al ejemplo, a ser líder de personas que tienen 40 años. El contexto es distinto y el líder se sabe acomodar a esa situación. Si ustedes tienen estas tres grandes definiciones y entienden qué aborda cada una de las teorías, en los multiple choice los super contestan. ¿Sí? Los super contestan. No vamos a entrar a preguntar qué dice la teoría de la Universidad de Michigan en referencia al liderazgo. No voy a preguntar eso. Después siempre Profesora, una leo por las consulta. dudas. Sí. Con respecto a las teorías, o sea, tenemos que ver, a ver si me queda claro, estos tres grandes grupos, Ujú, las características de estos tres grandes grupos. Ahora, hay un totalmente. cuadro en uno de los Power que habla de las distintas teorías y hay teorías nuevas de liderazgo, liderazgo compartido, esas no entrarían dentro de todo esto. No, yo no las desarrollé, no recuerdo si Cande las desarrolló. No hemos entrado en esa. No. Bien, y dentro de las teorías de contingencia están las de las pautas de liderazgo y las de La de Fiedler. Sí, sí, Independiente del autor, las dos teorías hablan de lo mismo. es en El general, digamos, comportamiento, las características en exacto, general. en general. El Bien, comportamiento del líder tiene que evaluar cuál es el contexto. Y ellos hablan de la madurez del empleado, de la madurez de la situación y del contexto. bien, entonces no hay preguntas en particular de autores, sino en general. En general, es más. Perfecto, gracias. No, por favor. Si hay preguntas, a ver, si uno entiende de nuevo la teoría personalista, ¿a qué se refiere? La teoría funcionalista y estos dos grandes grupos que está dirigido a las personas y está dirigido a las tareas. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos teoría de la contingencia? Se responde. Si llegase a haber alguna pregunta muy específica que ya me están haciendo dudar, muy específica, mientras sepan dónde se ubica
Mientras sepan dónde se ubica, se les responde. ¿Sí? Aquí es mientras sepan dónde va la teoría. Profesor, ¿eso es donde habla de la rejilla iría? La teoría de la rejilla, bueno, es parte de una teoría Sí, de ay, ay, perdón que voy a De la toser y voy funcionalista, creo que. del comportamiento, sí. Y ustedes ahí en la teoría de rejilla, ¿qué van a ver? Si el jefe está vinculado a las personas o está vinculada a las tareas. ¿Y qué estilo es el líder? Si yo les digo, el líder es democrático, ¿a dónde cree que está dirigida? ¿A la tarea o a la persona? Totalmente. Y si le digo un líder autoritario, A la tarea. a la tarea. O sea, de ese tipo va a ser que son cosas que uno dice, che, la lectura, sé a qué cuadro pertenece, dónde lo enfoco y lo hago. Cada vez que hablamos de autoritario, sea en cultura, perdón, sí, sea en cultura, sea en comportamiento o sea en liderazgo, la característica de los autoritarios siempre es la misma, cambia el tema desde donde se lo aborda. O si hablamos de democracia participativo, las características son las mismas independiente de dónde lo abordo, ¿sí? No es que cambie el concepto o la idea. Sergio, en el chat dice, se me hace que tendremos que chequear el examen ahora para estar seguros que hay para mañana. Miren, si lo hago repaso para hoy, mañana lo mismo no sirve. No me van a hacer chequear, no quiero ni verlo porque termino hablando. Está, bueno, yo les voy a decir que está fácil, pero de nuevo, si han participado, si han leído, si han estado, va bien, va bien. Y lean antes de responder, no se apuren por contestar en 20 minutos como los niños y sacárselas encima. Son 20 preguntas multiple choice, no es más que eso. Y muchos las terminan temprano los parciales, por eso le hago esa observación. Bien. Hasta el liderazgo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Pero Vamos. podemos ir mejor. Bueno, mañana a la tarde vamos a estar mejor. No, las preguntas de desarrollo, ya una le he dado más o menos en qué tema va. Vamos a conflicto. La semana pasada, en realidad lo hemos visto en 2 clases, hemos visto qué es conflicto y qué es negociación, ¿sí? Conflicto, que es el proceso en donde se percibe que hay diferencias, que hay diferencias entre las partes o que hay un bloqueo para que la otra parte no pueda cumplir con el objetivo. ¿Sí? Perdón, profe, antes de Sí. seguir avanzando con Sí. conflicto. Coaching no va nada. Pregunta de desarrollo, no. Pregunta multiple choice, sí. Pero vean los conceptos generales. Yo no lo puse en el repaso coaching, no lo puse, es verdad. Pero si quieren después lo repasamos, si hay alguna duda, lo trabajamos. Es verdad que no lo puse. No, pregunta de desarrollo no va. O sea, no hay una consulta específica de coaching. Pero el multiple choice sí hay. Aparte, tengan en cuenta que coaching es un tema que hemos abordado mucho desde la práctica y desde la presentación y no hay material bibliográfico específico. Entonces, con lo que está en las presentaciones, los van a tomar como referencia. Porque si poníamos el material bibliográfico específico de coaching, no, nos bloqueaban del WhatsApp. Entonces, hemos tomado la decisión de que quede con las presentaciones, porque es una introducción del coaching, no abordamos coaching en la materia. ¿Sí? Gracias por la observación. Así que léanlo desde la presentación, así no hay sorpresa. Bien, en conflicto hemos visto esta discrepancia
esta dificultad que hay entre dos partes y las distintas visiones a la hora de ver conflicto. La visión tradicionalista, en donde el conflicto es algo negativo, que está muy vinculado a gestión del cambio, cosa que vieron hoy, está de nuevo muy vinculada en qué sentido, que todo lo nuevo, todo lo que genere inconveniente, todo lo que genere como una apertura a algo novedoso, genera frustración, estrés, dispersión de energía, conductas de rechazo, ¿sí? La visión contemporánea, el conflicto siempre va a estar, porque están involucradas las personas, está presente en las relaciones humanas, estimula el interés. Mientras que la visión que uno apunta a trabajar es la visión interaccionista, sabiendo que el conflicto no solo siempre va a estar presente, porque somos seres humanos, sino también que el conflicto es necesario que exista. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de verlo como una oportunidad de mejora y de crecimiento. Y esto permite trabajar en equipo. Si todo está divino, todo está bien, no se avanza en el trabajo en equipo y en los resultados. En cambio, proponer distintas ideas, proponer diferencias, estimula la creatividad a la hora de la solución. Los conflictos pueden ser interindividual, intergrupal, organizacional. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Y siempre van a estar casi siempre vinculados a estas características de la diferenciación de los objetivos. El área académica no tiene los mismos objetivos que el área administrativa o que el área de posgrado, no lo tiene. No por eso significa que va a haber conflicto, pero la diferencia de los objetivos son distintos. Los recursos limitados. Todos trabajamos en organizaciones con recursos limitados, por ende hay que maximizar y hacer eficiente la utilización de los mismos, lo que genera diferencias y discrepancias con otras áreas. Y la interdependencia de actividades. Todas las áreas están vinculadas en una cadena de valor y necesito de clientes internos o de proveedores para poder avanzar en mi tarea. Y esto genera conflictos intergrupales, ¿sí? Mientras que los conflictos interpersonales van a estar relacionados con distintos estilos de personalidad, distintas percepciones, distintas modalidades de escucha, falta de confianza, ¿sí? Que esto, de nuevo, es un cuadro para tenerlo de referencia, por qué se genera el conflicto y por qué siempre va a estar presente el conflicto. Interdependemos de otros. Desde el momento que interdependemos del otro y necesitamos del otro, va a haber diferencia y discrepancia en los objetivos. Eso de base. Los estilos para abordar el conflicto, no vamos a preguntar características de algún estilo, pero sí tengan en cuenta qué significa que alguien tenga un perfil competitivo a la hora de... Y con este cuadro, si entienden qué es asertividad y qué es cooperación, los respondan. Porque es preguntas de multiple choice. ¿Sí? ¿Qué significa competencia? Yo gano, el otro pierde. Ese es el estilo. La abstención es no participo, me aíslo del problema, me alejo, no es para mí hoy hacerme cargo de esto. La adaptación, voy a dejar que el otro gane y yo pierda, o sea, no me mueve la situación. Colaboración, los dos ganamos, somos cooperativos, asertivos, los dos, a la hora de resolver conflictos. Y la transigencia o el compromiso, creo que está compromiso en el test, tiene que ver con aquellas personas que responden al corto plazo, solucionan el conflicto al corto plazo para desligarse de situaciones futuras. Esto, la descripción, las preguntas son multiple choice. Hay dos preguntas, creo, vinculadas a estos estilos. De nuevo, entender qué significa cada uno de estos conceptos. Y este entenderlo no es necesario que lo sepan de memoria, ¿sí? Sino con este cuadro, cómo hacer. Ahora, cada vez que hay conflicto, lo queremos resolver a los conflictos, si no, se incendia la organización. Y la estrategia que se utiliza es la negociación. ¿Qué es? Esto como un cuadro resumen de la definición,
que existen dos partes involucradas que quieren resolver este conflicto, que son dos partes que voluntariamente están unidas por un tiempo hasta poder solucionar este problema, y que esta diferencia se va a deber siempre a la división, al intercambio y a la resolución de los asuntos, que es lo que hemos visto anterior a las causas, ¿sí? Y la negociación es una actividad secuencial, cumple una serie de pasos, requerimos una serie de pasos para poder solucionar el conflicto, ¿sí? Tenemos dos grandes estrategias, la estrategia de ganar-ganar o la estrategia de ganar-perder, que equivaldría a la negociación distributiva o a la negociación integradora, ¿sí? Esto sí hay preguntas multiple choice vinculadas a esto, pero de nuevo, lo pensemos y lo entendamos qué significa una negociación integradora y qué es una negociación distributiva. Es, ¿ganamos los dos o yo gano y tú pierdes? O tú ganas y yo pierdo. Si uno entiende qué significan estos conceptos cuando lo decimos, contesta un multiple choice. ¿Sí? O sea que Mucha ayuda les estoy dando. el conflicto sería la causa y la negociación la consecuencia. En realidad el conflicto, claro, es la causa, la negociación es el proceso por el cual soluciona ese conflicto. No sé si es la consecuencia directa, es el procedimiento que yo uso para resolver el conflicto. Porque lo puedo patear, o lo puedo ocultar, digamos, y nunca entrar en una instancia de negociación. Tengo conflictos con determinadas áreas y en la otra área nunca me recibe para charlarlo, para conversarlo y no hay instancia de negociación. Es más, genero el problema. Genero el aumento del problema, perdón. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Perfecto. Bien. Bárbaro. Trabajamos y le hemos presentado el modelo de Harvard como un modelo de negociación colaborativa, que esto sí es importante. También aquí hay preguntas multiple choice, hay algo de desarrollo, no tan así, pero hay algo. Negociación sí entra en desarrollo. No porque me expliquen qué gana perder, ¿eh? No va por ahí. Este modelo de negociación que hace foco en las personas, que hay que separar a las personas de los problemas, que hay que hacer foco en los intereses, que tengo que abrir las opciones, no solo ir con el plan A, sino tener un plan A, B, C, D, y tener criterios objetivos. Y clave, el poder de la escucha, que lo hemos visto en el video de Ulrich, lo hemos trabajado al video, lo hemos hablado, y Candelaria en coaching también toca el tema de la escucha. Cuando se vio coaching en liderazgo, también el poder de la escucha. Es concepto clave esto en la materia, ¿sí? Y un poco para englobar que hasta ahora hemos venido teniendo o estudiando las variables independientes a nivel grupal y equipo, como es grupo, equipo, liderazgo, y el conflicto, porque nosotros lo abordamos desde lo intergrupal, no evaluamos conflictos interpersonales o conflictos sindicales, que eso, el sindical lo van a ver en otra materia, que no sé con qué abordaje lo podrán ver en aspectos legales, pero por lo general va a negociación sindical, se lo aborda desde otra mirada. Vamos a la variable organizacional y que tiene que ver con la cultura. Que esto es el tema tal vez más reciente que hemos visto la semana pasada, lo hemos visto hoy, lo han terminado de ver, y que es cultura. No sé si quieren que repita qué es cultura, o sea, como modo de repaso, o si tienen alguna duda de lo que han visto la semana pasada, lo que han visto en administración y lo que han visto hoy. O prefieren que hable sobre el tema. Aquí me acomodo a ustedes qué necesitan o qué prefieren. Lo que usted considere que me va a servir más para el Habla examen, profe. Hable sobre el tema. Más eficiente el tema aquí. ¿Qué nos sirve?
En el pregunta de examen de mañana no hay una pregunta de desarrollo de cultura, pero sí hay preguntas multiple choice de cultura. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo importante de cultura? Todo, porque la cultura son las normas informales, invisibles, no escritas, que determinan el comportamiento de cada una de las personas dentro de la organización. Es todo lo que está, en algunos casos, escrito, pero tiene que ver de nuevo con todas nuestras conductas, sentimientos y percepciones que tenemos acerca de la organización. Y la cultura no es de Juan, no es de Pedro, es histórica, y esto lo he visto con Kante. Es histórico. La universidad existe, y nos vamos a enfocar en la universidad, existe hace 100 años, y hace 100 años se va construyendo una cultura de un determinado estilo, y esto nos lo van contando, nos lo van enseñando con distintos procesos, políticas, prácticas, con relatos, nos van contando cómo se hacen las cosas. Y esto también pasa en organizaciones con fines de lucro, no importa qué tipo de organizaciones. ¿Y por qué la cultura Y es también lo vamos clave? transmitiendo a los otros. También se Totalmente, va transmitiendo. totalmente. Por eso se hace sostenible a lo largo del tiempo y también va generando su fortaleza por la transmisión de generación a generación. Cuando hablamos de generación no es que te jubila y le estás contando al otro, sino al que entró ayer versus el que está hace 3 años y el que está hace 15. Y uno dice, che, parece que estás hace un montón. No sé si alguna vez han escuchado que alguien dice que estás hace 3 años, parece que estás toda tu vida aquí. Y es porque has adquirido todas las conductas muy similares a tus compañeros o a tus pares. Todas las Y mañas. además, es lo primero que se aprende son las mañas, pero está comprobado. Está comprobado cómo pueden evitar hacer cosas, cuándo los van a retar, cuándo los van a premiar, cuándo los van a castigar, cómo pueden zafar. Eso pasa en todos lados, les cuento. Lo que más rápido se aprende son todas las mañas. Bueno, las mañas forman parte de estas normas no escritas y que uno las transmite. ¿Por qué es fundamental estudiar cultura y por qué una de las principales preocupaciones del comportamiento organizacional? El comportamiento lo hemos visto como la disciplina científica que estudia la interacción de las personas, los grupos y la organización. Y la cultura, ¿por qué es fundamental? Porque es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, conductas, creencias, tradiciones que existen en los grupos de las organizaciones. Es la forma de pensar, los valores, las creencias que tenemos dentro de la organización. ¿Sí? No sé en el caso de ustedes si siempre han estado en el mismo lugar de trabajo desde que iniciaron, digo, en la misma unidad académica. A mí me pasó ser docente en psicología, 6, 7 años, hace mucho tiempo, y ahora en ciencias económicas. Bueno, y ahora en el El rectorado. día y la Son noche. 3, ¿cómo? El día y la noche. Claro, son 3 unidades académicas y abordajes totalmente distintos. Bueno, tal vez el rectorado es menos y nada, más actual, pero ciencias económicas y psicología, las distintas creencias, valores, conductas. Cuando yo enseñaba en psicología hace hoy un montón de tiempo, todavía no habían sido 10 años que se había independizado de filosofía y letras. O sea, era reciente la separación de filosofía y letras. Entonces, si bien ya era una facultad independiente, se seguía cursando en los pasillos famosos de filosofía y letras, los profesores seguían de materias optativas, seguían perteneciendo a filosofía y letras, algunas materias pertenecían a la facultad de filosofía y letras, y yo soy en el plan, claro, 92. no, yo soy del plan 92, tal cual, Sí. 92. Aparte usted viene de la línea que era clínica. Actualmente es una línea Totalmente, muy social. Sí. totalmente. Yo he tenido la suerte de que siempre me gustó lo laboral, entonces había una pasantía, había una cátedra, había algo, y éramos 3 los que nos postulábamos para 15 lugares.
En cambio, en clínicas se postulaban 500 y había 3 lugares. Entonces, a mí eso y aparte era docente de una materia que es estadística, que uno dice estudio psicología pero no ve matemática, ¡pum!, te reciben con matemática en segundo año. Entonces pero digo, el cambio de las Descriptiva. percepciones, ¿cómo? Descriptiva, digo. En las dos, descriptiva y en En inferencial, inferencial también. estuve un montón de tiempo, 6, 7 años más o menos. Tiene que ver con esto, las creencias, los valores, las tradiciones. Yo era la misma. Es más, en un año he estado simultáneo. Yo soy la misma persona, pero había conductas y formas de actuar que se modificaban de acuerdo al contexto. Y esto empieza a implicar la cultura, cómo actúa. ¿Sí? Y esto nos pasa a todos. Y la cultura tiene que ver con estos hábitos, con estas tradiciones, con estas leyendas que tenemos en cada uno de los grupos en los que pertenecemos, no solo laboralmente, sino también en nuestros grupos si pertenecemos a otras organizaciones. Y la cultura, y esto que hablábamos de generación y que se transmite y que existe hace un montón, ¿qué genera y cómo se crea? Son todos los conceptos, o sea, primero son todas las personas que forman parte de la organización, que existieron, existen y existirán, pero tiene que ver con los estilos de liderazgo, tiene que ver con la forma de evaluación, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el organigrama, tiene que ver con la visión, la misión, los valores de la organización, cuáles son las creencias que tenemos, cómo consideramos a la gente que forma parte de mi organización. Miren si no es entretenido el tema de cultura. Y uno empieza a entender por qué se trabaja, se hace de tal o cual manera. Alguien dijo, no recuerdo porque no visualizo todo, dijo 2 mundos distintos, psicología y ciencias económicas. No sé quién lo dijo. Yo. ¿Quién es yo? Perdón que Sí. no veo Sí. no visualizo todos los que hablan. ¿En qué lo ves 2 mundos distintos? Por ejemplo, mirándolo desde afuera. Ahora que hemos estado cursando en ciencias económicas, desde la estructura, desde los edificios, desde el que siempre se dijo ciencias económicas es la mejor facultad de la UNT, la más organizada. No conozco mucho psicología, pero se me ocurre que es bastante diferente. Totalmente. De Del hecho, base te Más digo me que gusta de lo que conozco de ciencias económicas que de lo que no conozco de Bueno. psicología. Pero mira vos, Ceci, mirándolo desde afuera, puedes hacer distinciones de cómo preveemos las conductas de las personas y cómo preveemos por la estructura. Eso es cultura. Digo, los alumnos se ríen cuando hay paros docentes, y en ciencia económica no hay paro. No significa que no están de acuerdo con el paro. Es otra la creencia y los valores acerca del paro, es otra el razonamiento, no está ni bien ni mal, funciona distinto, versus a otras facultades. Eso tiene que ver con la cultura. No es ni mejor ni peor, sino que tiene que ver con las prácticas, con las normas y con las creencias. ¿Sí? Y no es que uno entre y te dicen, aquí está prohibido hacer paro o aquí todo el mundo hace paro. No funciona así. Uno se va acomodando, va conociendo, va viendo. Los alumnos también se adaptan con los chicos que son más chicos y no tienen experiencia laboral. Ellos se dan cuenta y describen que las facultades en general son distintas y los pueden diferenciar por la ropa que usan, por cómo se visten a la hora de ir a la facultad o a la hora de rendir. Entonces te dicen los de abogacía que de traje, los de cuarto, quinto año. Aquí venimos de zapatilla. Los odontólogos, medicina van de guardapolvo. Los arquitectos están con los maletines. Y desde lo observable pueden distinguir distintas prácticas. Y esto es lo visible. Ahora, cada conducta visible se sustenta de algo invisible. ¿Sí? Claro, en exactas, bueno, Sergio dice en exactas, además de exactas, no sé la verdad del paro, pero el edificio de exactas son los marcos de
yo le digo los bloques de cemento, y es una heladera todo el año. Sí, Y yo se cuando cursaba había y te paro, parece que no existía eso. Toda la facultad de paro yo veía y nosotros éramos los únicos que seguíamos. Claro, Inicio de clase en mediados de febrero, o sí, sea, ya está loco. Sí, son Y los que las vos otras viste como facultades los recién haciendo artefactos, los ¿verdad? ingresos, esas cosas. sí. Ah, Bueno, claro, Bueno, pero esto pero era como, los hace 20 años, no artefactos sé si son sigue tipo. así. No sé si sigue así. como Laura, Esto de lo visible es lo que hemos visto como los artefactos en algún momento. Los artefactos que era totalmente, lo de la pirámide de Jain, ¿se acuerdan? Los artefactos, totalmente, los aquí está, supuestos. totalmente. La cultura también tiene su iceberg, lo visible y lo invisible que sustenta. Es exactamente, digo, tiene la misma lógica de comportamiento cuando vemos lo visible y lo invisible. Los artefactos tienen que ver con esto, o sea, cuando le explicamos, le digo, bueno, vamos a caminar a la Facultad de Ciencias Exactas, porque no muchos alumnos la conocen, y después hagamos una diferenciación que suponemos. Claro, cuando se paran y la ven enfrente, o van a arquitectura que está pintada, que tiene otra onda, no sabemos cuáles son las conductas, pero la podemos inferir, obviamente como un ejercicio práctico, a partir de lo que vemos en la estructura, en los artefactos, en la tecnología, en las formas de estudio, en los elementos que utilizan para estudiar. No entramos en este caso medidas de productividad financiera, pero es lo observable. A partir de ahí empezamos a buscar qué es lo invisible que sustenta cada una de esas conductas. ¿Sí? Digo, no es casualidad que todos los que están estudiando abogacía en los últimos años vayan de traje, vayan mucho más formales. Hay todas unas normas implícitas, desconozco si está escrito, pero ya todos se empiezan a vestir y acomodarse distinto, empiezan a trabajar distinto. Uno empieza, funciona distinto en primer año y funciona distinto en quinto año. Y son patrones que uno va aprendiendo en el mientras tanto. No hay un profesor que se siente y dice, miren, aquí es. Y por más que se siente el profesor, lo van a hacer porque lo están imitando, porque lo están viendo, porque lo están aprendiendo, porque varios profesores te lo han ido contando. ¿Sí? Este iceberg es fundamental. ¿Y por qué es importante para el que no estudia recursos humanos, para el que no se dedica a esto? Porque permite entender por qué ciertas cosas se hacen de tal o cual manera. Y cuando algo no funciona desde lo visible, que son estas variables dependientes, como en el caso del comportamiento, tenemos que ver qué es lo que está oculto para poder cambiarlo. Porque yo puedo pintar las paredes de ciencia exacta y ponerlas todas amarillas, pero no va a cambiar la conducta. ¿Sí? No, no, la haré más moderna. Y el iceberg aquí lo tienen los estratos, que esto que hablamos de Shane, dado vuelta, este es el iceberg horizontal, decimos, que se empieza con lo más visible, que son los artefactos, las pautas de comportamiento, para entrar a lo más invisible que tiene que ver con lo que se dice, con lo que se hace, con la filosofía, con las creencias inconscientes, con las percepciones, ¿sí? Que volvemos, el estrato 3 y 4, volvemos a hablar de personas, volvemos a hablar de los individuos, ¿sí? No vamos a preguntar temas de la unidad 1 y 2, no se preocupen. Esto es para ir haciendo como una integralidad de los temas, ¿sí? ¿Cómo Perdón, se esto va arraiga en el la... multiple choice. ¿Cómo? Esto va en multiple choice, no pregunta de desarrollo. Exactamente, Bien. exactamente. Sergio, buenísimo el ejemplo. En educación física tienen otra onda de ropa, van de jogging, deportivo. Es más, si vemos a alguien formal, podríamos decir, o va a rendir, o se cruzó de la facultad del frente. O Viene es, a de, almorzar o es viene a el almorzar a mismo, esta facultad. o es ¿Cómo? el mismo profe. O es el profe, tal cual, tal cual. ¿Cómo se arraiga la cultura? Que un poco hemos dicho esto, de generación en generación, contándolo, con la misión, la visión, los valores. Cuando nosotros seleccionamos personal o reclutamos personal, buscamos a alguien que se adapte a la cultura y a la forma de cómo trabajamos.
No son casualidades, digamos, no contratamos a cualquiera o no seleccionamos a cualquiera. Seleccionamos a aquellos que puedan interactuar con nosotros y puedan amalgamar al grupo, sumarse al grupo. El diseño del espacio físico, los edificios, los ambientes de trabajo, eso también forma cultura. A mí me mata cuando me dicen aquí trabajamos en equipo, en otra organización, hablamos siempre, todo, vas a la oficina y son cubículos. O sea, te tienes que parar literalmente para verle la cabeza al otro. Y ves en qué momento trabajan en equipo. O sea, ¿qué es trabajo en equipo? Y empezamos a ver esto. ¿Qué es trabajo en equipo si trabajan de manera individual con cubículos cerrados? Esto no es que imposibilita, pero te cuesta ver más qué es trabajo en equipo, cómo se lo define al trabajo en equipo. Al trabajo en equipo como se lo describe en la teoría, no lo que comúnmente decimos. ¿Cuál es el lenguaje que se usa en los grupos? ¿Cuáles son los eslogans que se usan? ¿Cuáles son los programas de capacitación y formación que contratamos para dar a nuestros colaboradores? ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos de estatus? ¿Cómo se abonan los premios? ¿O cómo son las sanciones, por ejemplo? ¿Cuáles son los relatos, las leyendas que circulan en las unidades, en este caso unidades académicas, facultades, escuelas o en las organizaciones? ¿Qué es lo que se habla? ¿Cómo es la estructura organizacional? ¿Cómo es el flujo de trabajo? Todo esto va arraigando la cultura, la va fortaleciendo, y si hay algo que no está funcionando, parte de esto es lo que tenemos que empezar a modificar. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya queda poco. Buenísimo. Si algo no queda claro, queda con más duda. ¿Y por qué es importante ver cultura? En este contexto, si bien la cultura es algo relativamente estable, no es que cambie todos los años, imposible, hay toda una dinámica en los cambios que suceden y cada vez, que ustedes esto lo deben haber trabajado mucho en gestión del cambio, los cambios cada vez son más rápidos, más veloces, y nosotros hoy trabajamos en una organización que es bastante lenta en los cambios por su funcionamiento, por su origen, por su historia, ¿sí? Y la dinámica organizacional tiene que ver con este proceso continuo, ágil, para tomar decisiones y nosotros adelantarnos y promover el cambio y no esperar que nos sacudan para hacer algo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo logramos esto? A partir de procesos de cambio. Y procesos de cambio no es que se levantó de la noche a la mañana y dijo, ay, ahora quiero pintar amarillo el edificio porque está buenísimo, emite alegría. No, es qué quiero cambiar realmente y por qué quiero cambiar y por qué creo que esa estrategia es la más adecuada. Y aquí puedo cambiar por fuerzas externas o puedo cambiar por fuerzas internas. Esto a mera descripción, ¿sí? Aquí también tienen a mera descripción cuáles son las distintas metas del cambio que puede haber. Y un modelo que trabajamos en clase es el proceso de cambio de Levin, que habla de descongelación, cambio y recongelación. ¿Y esto qué significa? Para poder cambiar tengo que detectar cuáles son las ideas que quiero que la gente abandone, que deje de hacerlas, para aprender nuevas ideas y prácticas, y estas ideas y prácticas que se conviertan en hábitos que se incorporen a mi comportamiento. Esto lo vieron con Cande, ahora yo lo estoy haciendo muy veloz. Quedó claro, no sé si lo vieron esto en administración, pero ¿lo entienden el proceso cómo es? Creo. Lo voy a dar con un ejemplo que no es para nada académico, Y siempre creo que aquí lo di varias veces más o menos al tema. Quiero incorporar hábitos saludables. Quiero bajar de peso, ¿sí? Tengo que identificar en mi proceso de descongelación, tengo que identificar cuáles son las ideas y prácticas que no me están funcionando.
Y empiezo, junto con la nutricionista, el médico, empiezo. Che, desayunar a las 11 de la mañana, bollo, no funciona. Comer a las 3 de la tarde, no funciona. Cenar a las 11:30 de la noche, no funciona. Acostarme a las 2 de la mañana para levantarme a las 6, no funciona. Empezar a detectar cuáles son las ideas que tengo que desaprender. ¿Sí? Y aquí se habla de desaprender, empezar a entender por qué ya no funcionan en mí. Tal vez cuando tenía 18 años era genial, ahora ya no funciona, ¿sí? Porque el bollo tiene distinto efecto. Ahora, aprender nuevas ideas prácticas es aprender a qué hora tengo que comer, qué cosas tengo que comer, qué tengo que hacer para identificar e interiorizar estas nuevas prácticas. Entonces, ¿qué te suelen dar los nutricionistas? Las pautas de gestión del estrés, las pautas de gestión de la parte física, de la gimnasia, te dan nuevos hábitos para comer, para cocinar, para hacer reemplazos, horarios, ¿sí? Y esto lo voy aprendiendo. No lo aprendo de la noche a la mañana. No lo aprendo en 2 semanas. Es un proceso altibajo. Si alguno ha ido alguna vez a una nutricionista sabrá que es un altibajo. ¿Sí? Y una vez que esto lo aprendí, lo interioricé y aprendí que es importante para mí, se convierte en un nuevo hábito y se incorpora a mi comportamiento. Esto es lo que nosotros hacemos de manera individual si voy a un nutricionista. De la misma manera funciona nuestras cabezas, nuestros comportamientos y nuestras emociones cuando estamos dentro de una organización para iniciar un cambio. Sería como Detectamos ideas. desconstruirnos. Exactamente, exactamente. Si vemos que el estilo de liderazgo o la manera de trabajar en grupo ya no está dando resultados, bueno, empezamos a identificar qué cosas tenemos que cambiar. Che, hacer reunión a las 8 de la mañana los lunes y la verdad que no está funcionando. Todos llegan tarde, se duermen, no tienen ganas. Es lunes, entran renegando. El sábado, el domingo, nada, la han pasado bomba y tienen que volver a trabajar. Bueno, a ver, veamos qué otra cosa nos sirve. Estoy hablando con ejemplos muy operativos, pero para que se entienda la idea, porque el proceso es el mismo. Che, veamos nuevas ideas de hacer las cosas, de funcionar distintas, nuevas formas de liderar, nuevas formas de proponer ideas, nuevas formas de trabajar. Y eso se va probando. Y en esta desconstrucción me tengo que volver a construir. Y me vuelvo a construir repitiendo cada una de las acciones hasta hacerla hábito. ¿Sí? Y no es que en 21 días se aprende un nuevo hábito. Eso se aprende de una manera individual, de una manera grupal, organizacional, lleva mucho más que 21 días. Digo esto porque hay libros que circulan de 21 días. ¿Sí? Esto es un proceso de cambio. Ahora, en este proceso de cambio no todo es pum para arriba, no todo impulsa, no todo es positivo, sino que hay fuerzas que impulsan y fuerzas que restringen. ¿Sí? Fuerzas que impulsan la aparición de la tecnología a nivel organizacional, estos nuevos sistemas que tiene la facultad para dejar los papeles, pero hay fuerzas restrictivas como la cultura, y decir, che, pero si veníamos bien hasta ahora, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Es necesario cambiar ahora? Justo estamos en julio, empezamos las vacaciones, el sistema, es caro, el precio dólar, el mantenimiento. Aprendí a manejar re bien X programa y ahora tengo que aprender uno nuevo. ¿Sí? ¿Me dan 2 segundos, por favor? Trinca, ¿sí? Y el cambio, y esto creo que lo han visto hoy, el cambio, cada uno de nosotros lo percibe de distinta manera, reaccionamos de distinta manera. Y esto tiene que ver, como hablamos de individuo y de personas, con nuestra percepción. Cómo fue nuestra historia y cómo fue nuestro entorno, cómo es. Porque tal vez en algunas unidades hacer el cambio están súper acostumbrados a la mejora continua, entonces el cambio va, viene y se engancha, y en otras unidades el cambio es mucho más lento, lleva más
más procesos, más resistencia. Esto no significa que el cambio es mejor o es peor. Significa qué acciones tengo que tomar para acompañar este cambio. ¿Sí? Aquí ver las distintas reacciones del cambio que podemos tener, desde la más negativa, que es luchar contra los cambios, a las personas aquellas que se prenden y toman la iniciativa del cambio, que son las distintas percepciones, y esto, y justo me enganché cuando estaban viendo, es los distintos pasos que tenemos que tener en cuenta para superar la resistencia al cambio. ¿Sí? Siempre es involucrar a la gente, comunicar lo que quiero hacer, no suponer de que todos se niegan al cambio, no suponer. Uno muchas veces dice, no, porque la gente más grande va a creer, no necesariamente tiene que ver con una edad, tiene que ver con género, tiene que ver con posiciones. Tiene que ver cómo los hacemos partícipe y dejamos claro el por qué cambiar. Cuando nosotros entendemos, ¿me dan 2 segundos, por favor? De todo lo que hemos visto en la materia, en la segunda parte en realidad. Espero no haberlos abrumado, que haya sido un poco más claro u orientador, más allá de que esperen que les dé preguntas que trato de pensar y no darlas, pero nada, ya vean lo que les falta, lean, ya no repitan, no vale ni la pena estudiar de memoria, pero entiendan los conceptos y mañana tranquilos tienen 1 hora y media para hacer el examen. No es necesario que lo hagan en 15 minutos, salvo que tengan una urgencia extra afuera, pero tómense en el tiempo de hacerlo, de poder responder. Tienen el tiempo, y si lo han leído, aprovechen. ¿Sí? Por favor, consultas, dudas. Gracias. Gracias, muy claro todo. ¿Por cuánto No. tiempo nos dan para hacer el Quedó bien. examen? El examen 1 hora y media, Bien, gracias. por favor. Ok. Empezamos a las 6 en el anfiteatro A4 de Ciencias Económicas. Si alguno llega minutos más tarde, saben que se empieza a correr desde las 6, digamos el examen. Recuerden DNI, llevar y nada más. DNI. Bueno, El DNI, Consulta. totalmente. Muchas hasta gracias, ¿Profe? profe. mañana. Gracias, hasta mañana. Sí, dígame. Gracias. Guió por lo menos cuál van a ser los 2 puntos a desarrollar, o por lo menos uno, yo no escuché eso. No dije explícitamente, más o menos, no dije cuáles son. No bien. vamos a preguntar en realidad. Ah, bueno, eso sí lo escuché, lo otro no. Ah, bueno. Sí, Gracias, sí. profe, nos No, vemos no, mañana. no dije qué tema sí, porque si no se van a dedicar a eso y no los va a ayudar tampoco. Ah, bien. Gracias, profe. Por favor. De Lo que dinámica, pasa es que no lo tomé en cultura, no lo repasé en cultura. Sí tenemos claro. consideración con cultura de no hacer poco mañana porque lo hemos terminado de dar hoy a la clase, pero creo que hay 1 o 2 preguntas. Pero sigue siendo qué es perfil, o sea, qué es autoritario, qué es consultivo, qué es participativo, qué es colegial, o sea, preguntas genéricas de los estilos, no algo tan detallado, Bien, o sea, hay características básicas, digamos. totalmente. Bien, gracias. Por favor.